Tarde el paso del tiempo, sigue hablándose de la emblemática película de 1999 El Sexto Sentido, dirigida por M. Night Shyamalan. Este thriller icónico transformó el panorama del cine y se convirtió en un fenómeno cultural que sigue vigente. Con una narrativa envolvente que mantuvo al público en vilo, la cinta fue protagonizada por los destacados Bruce Willis y Haley Joel Osment, quienes dieron vida a una historia inolvidable que le valió 6 nominaciones al Oscar. Sin lugar a dudas, El Sexto Sentido es una auténtica obra maestra del cine. Sin embargo, detrás de su inquietante trama se esconden curiosos y sorprendentes detalles que pocos conocen. Número 1. Toni Collette vivió algunos momentos paranormales en la vida real. Mientras filmaba en Filadelfia, Toni Collette, quien interpretó a Lynn, la madre abrumada de Cole, se sintió perturbada por varios sucesos inexplicables fuera del set. Según contó la actriz, durante el rodaje de El Sexto Sentido, experimentó algunas cosas extrañas. En la habitación del hotel donde se hospedaba en Filadelfia, comenzó a meditar con frecuencia. Sin embargo, despertaba en mitad de la noche, se giraba para mirar el reloj y siempre marcaba una hora con números repetidos: 1:11, 3:33 o 4:44. Aquello empezó a inquietarla cada vez más. Al principio pensó que no era nada, pero cuanto más se repetía, más la asustaba. Colette trató de no sacar conclusiones apresuradas. Nunca afirmó haber visto fantasmas, pero sí reconoció que la repetición de esas horas nocturnas le parecía demasiado específica para ser casualidad. Número 2. Toni Collette usó una peluca. Cuando Toni Collette se presentó para leer el papel de Lynn, la madre de Cole, había modificado su aspecto de tal modo que Shyamalan temió no poder convencer a Disney de contratarla. En ese momento, Shyamalan había visto una película en la que Collette había protagonizado Muriel's Wedding, y su actuación lo había impresionado profundamente. Para evitar problemas, el director tomó una decisión arriesgada: no mostrar el video de la audición al estudio. Tenía miedo de que se preocuparan por su apariencia, ya que ella acababa de terminar un rodaje que le exigió afeitarse la cabeza. Para cuando se realizaron las audiciones de The Sixth Sense, su cabello aún no había crecido y continuaba calva. En lugar de compartir la cinta de la audición, Shyamalan defendió su candidatura entre bastidores, elogiando su talento interpretativo y su enorme capacidad emocional. Les dijo que quería contratar a la actriz de Muriel's Wedding, y Bruce Willis lo apoyó porque también adoraba esa película. Al final, consiguieron que Collette fuera elegida sin que el estudio viera la audición, algo que el director consideró una verdadera suerte. En cuanto al peinado que luce en la película, resulta que Tony lleva una peluca durante todo The Sixth Sense. Shyamalan confesó que ni siquiera tenían una peluca propia. La que usaron provenía del set de Velvet Goldmine. Número 3. The Sixth Sense pudo haberse filmado en escenarios embrujados. Muchas de las escenas interiores de The Sixth Sense se rodaron en un antiguo centro de convenciones en la ciudad natal de Shyamalan, Filadelfia. En el momento del rodaje, el edificio estaba fuera de servicio, lo que lo convirtió en una locación perfecta gracias a sus largos pasillos resonantes y su arquitectura vintage que otorgaban a la película una estética equilibrada pero aterradora. Según algunos miembros del reparto, la sensación de miedo no solo se vivía frente a la cámara, sino también en la vida real. Haley Joel Osment describió el set como enormes pasillos de mármol vacíos, con un ambiente similar al de The Shining. También comentó que creía que JFK había dado allí un discurso durante su campaña de 1960. Dijo que el lugar era muy antiguo y ornamentado, con majestuosas escaleras de mármol que descendían profundamente bajo tierra. Aseguró que los espacios vacíos le daban escalofríos, especialmente cuando caminaba solo entre una toma y otra. Misha Barton, quien interpretó al fantasma de Kira, compartió la misma impresión. Pensaba que el lugar estaba realmente embrujado. Durante la filmación de sus escenas, dijo que con frecuencia sentía que alguien la observaba o que la temperatura bajaba de repente, incluso cuando el aire acondicionado no funcionaba. No fue la única. Otros miembros del equipo también reportaron sensaciones extrañas o ruidos inexplicables durante las grabaciones nocturnas. Número 4. ¿Cómo capturaron el aliento de Cole? Resulta sorprendente saber que uno de los efectos más inquietantes de The Sixth Sense no fue generado por computadora, sino completamente real. Cuando Cole ve personas sin vida, una de las señales visuales más impactantes
es su aliento convirtiéndose en vapor blanco, visible en el aire, como si de pronto estuviera rodeado de un frío extremo. En lugar de añadir este efecto en la etapa de postproducción, Shyamalan insistió en hacerlo a la antigua usanza. Según contó Haley Joel Osment, cubrían el set con grandes láminas de plástico y luego bombeaban aire helado hasta que la temperatura bajaba a niveles bajo cero, lo suficiente para que el aliento fuera visible. Solo podían permanecer allí por un tiempo limitado, ya que hacía tanto frío que en la mayoría de las escenas Osment estaba en ropa interior. Shyamalan explicó que, en aquel entonces, los efectos digitales no estaban lo suficientemente desarrollados como para recrear el aliento de manera convincente. Así que Osment no estaba actuando. Realmente tenía frío, y eso se veía en su piel y en la forma en que temblaba. Incluso hoy, con los avances en los efectos por computadora, el director afirmó que tal vez lo haría de la misma forma, porque la reacción física auténtica de los actores aporta una veracidad imposible de replicar digitalmente. Optar por el método tradicional fue puro ingenio, ya que el efecto funcionó a la perfección. Cuando los espectadores ven el vapor blanco escapando de la boca de Cole, saben de inmediato que algo no anda bien, que hay una presencia de otro mundo cerca. Es un detalle sutil pero poderoso que permanece en la memoria mucho después de que termina la escena. Número 5. La hermana de Misha Barton gritó durante la postproducción. A más de 2 décadas del estreno de The Sixth Sense, gran parte del elenco ha admitido que no se dio cuenta de lo aterradora que era la película hasta que la vio terminada. Una de las actrices que habló sobre esto fue Misha Barton. Tenía solo 13 años cuando interpretó a Kira Collins, la niña fantasma que aparece vomitando bajo la cama de Cole, en una escena que dejó al público impresionado y perturbado. Aunque la secuencia ya era espeluznante en pantalla, también causó un impacto similar durante la etapa de postproducción. Barton relató que se dio cuenta de lo terrorífica que era cuando participó en la grabación de voz adicional dentro del estudio de Nueva York. Como estaba allí con su hermana pequeña, decidió llevarla al estudio mientras hacía el doblaje. Pero en cuanto comenzó la escena, su hermana se asustó tanto que soltó un grito enorme, justo cuando se suponía que debía guardar silencio. El equipo tuvo que detener la sesión para asegurarse de que la niña estuviera bien. La madre de Barton la sacó del estudio mientras la pequeña repetía que era lo más aterrador que había visto en su vida. Este episodio fue una muestra más de lo impactante y realista que fue la interpretación de Misha Barton. Para ella, lejos de ser algo traumático, se convirtió en un motivo de orgullo. Había logrado transmitir una emoción tan cruda y genuina que incluso su familia se asustó. Hasta hoy, la escena de Kira continúa siendo uno de los momentos más perturbadores de The Sixth Sense, y el hecho de que lograra asustar a alguien incluso durante la postproducción demuestra el enorme talento que Barton tenía desde niña. Número 6. Existe una escena eliminada de un ala de hospital. Una de las escenas más perturbadoras de The Sixth Sense nunca llegó al corte final de la película. En una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, Haley Joel Osment reveló que originalmente había un momento aterrador ambientado en un hospital, en el cual Cole caminaba a través de un ala llena de fantasmas mutilados y desfigurados. Según Osment, esta escena se rodó en un largo y estrecho pasillo diseñado para parecer una sala de hospital abandonada. Describió que los fantasmas eran verdaderamente aterradores. Algunos carecían de extremidades, otros tenían heridas abiertas y todos intentaban alcanzar a Cole mientras él caminaba en silencio. Gran parte del terror de la película radica en lo que no se ve, y esta escena hubiera desechado esa teoría para convertir la película en algo más tradicionalmente horroroso. Sin embargo, Shyamalan decidió eliminar la secuencia porque sintió que era demasiado intensa y alejaba el film de un suspenso psicológico hacia un terror más convencional. The Sixth Sense nunca se trataba de trucos baratos de miedo. La película prosperaba gracias a la sutileza y la narrativa emocional, y la escena eliminada del hospital no encajaba con esa visión. Según la descripción de Osment, en esa escena suprimida miraba por la ventana del hospital y veía un ala completa con personas horriblemente desfiguradas y mutiladas de pie en cada una de las docenas de ventanas. Consideró que Shyamalan fue sabio al eliminarla, porque terminaron teniendo una película que no es demasiado gráfica, permitiendo que tu imaginación, que es la fuerza más aterradora que existe, tome el control.
Número 7. Bruce Willis fue el alma de la fiesta. Cuando uno piensa en The Sixth Sense, la mente se va automáticamente hacia la atmósfera sombría y la tensión emocional. Pero las cosas eran mucho más desenfadadas cuando las cámaras no estaban rodando, y eso fue gracias a Bruce Willis. Willis era conocido por su sentido del humor y su carisma en el set. Se aseguraba de mantener el ánimo alto, a pesar de que la película en sí misma era bastante deprimente. Organizaba fiestas para el elenco y el equipo, e incluso actuaba como DJ para los adultos durante las reuniones nocturnas. La parte más memorable de todo esto fue cuando Bruce Willis decidió darle al muy joven Shyamalan su primer resacón. Según contó el director, Bruce le pasaba bromas pequeños vasos de alcohol y los llamaba caramelos. En ese momento, Shyamalan estaba en sus 20 años y era relativamente inexperto con el alcohol. Así que, en un esfuerzo por no verse poco sofisticado frente a su actor estrella, aceptaba las bebidas sin saber que al día siguiente despertaría completamente arrepentido. Hoy en día, Shyamalan recuerda esos momentos con risa. Los ve como una iniciación no oficial a Hollywood. Este tipo de historias detrás de cámaras le añaden una capa de familiaridad y humanidad a una película que de otro modo habría impactado profundamente a muchas personas. Willis logró crear un sentido de equilibrio. Proporcionaba humor y camaradería, que hacían el intenso proceso de filmación mucho más soportable. Número 8. La banda sonora casi lo arruina todo. Este es el dato más extraño de todos, y en retrospectiva, pudo haber arruinado todo. Imagina lo que hubiera sido entrar en una tienda de música en 1999, ansioso por comprar la banda sonora de The Sixth Sense antes incluso de ver la película en cines. Tomas el disco compacto de la banda sonora, das la vuelta para leer la lista de canciones y encuentras una canción titulada Malcolm está muerto. Esto estuvo a punto de suceder, porque aunque se tomaron grandes precauciones para proteger el giro final de la película, se puso menos cuidado en la lista de temas de la banda sonora. La última pista de la partitura de James Newton Howard se llamaba Malcolm está muerto. Aunque la banda sonora no estuvo disponible hasta algunas semanas después del estreno de la película, habría arruinado la experiencia de cualquiera que hubiera visto el disco en una tienda de discos antes de ir al cine. Este es un pequeño detalle extraño en la historia de la película que pudo haber cambiado absolutamente todo. Todos los involucrados en el film tuvieron que mantener el secreto bajo llave, pero algo tan simple como un título de canción pudo haber echado a perder todo. Es aún más extraño porque el título no fue intencionalmente descuidado. Simplemente fue un reflejo del clímax emocional de la partitura. Afortunadamente, The Sixth Sense tuvo la suerte de esquivar esa bala, y el giro sorpresa se mantuvo intacto, dejando al público completamente sorprendido al final. Número 9. La frase "veo gente muerta" casi revela el mayor secreto de la película. "Veo gente muerta" es una línea que se volvió instantáneamente icónica entre los espectadores. La gente la citaba durante años, la susurraba de la misma manera dramática e incluso la parodiaba constantemente. Sin embargo, durante las proyecciones preliminares de The Sixth Sense, esta misma línea estuvo a punto de arruinar el mayor secreto de la película. Resulta que el productor Frank Marshall estaba genuinamente preocupado de que la interpretación aterradora de Haley Joel Osment, seguida de un lento acercamiento a la cara de Cole, pudiera revelar a la audiencia que Malcolm era uno de esos muertos. Para él, parecía como si la cámara se demorara un poco demasiado, casi como si estuviera gritándole a la audiencia que prestara atención, llevando así a los espectadores directamente hacia el giro final. Por eso sugirió que la escena fuera alterada o reducida. Pero Shyamalan estaba seguro de su visión y se aseguró de que la escena permaneciera tal como estaba. Sorprendentemente, las audiencias en las proyecciones de prueba no se percataron de lo que estaba siendo implicado. Incluso con la famosa línea y el énfasis cinematográfico en la escena, la mayoría de los espectadores permanecieron completamente ajenos a lo que significaba. Es algo maravilloso que la película fuera tan audaz y se saliera con la suya. La audiencia nunca realmente se percató del gran giro, incluso mientras la verdad les era susurrada directamente. Sin esta línea, la película pudo haber perdido uno de sus momentos más icónicos y escalofriantes. Afortunadamente, la línea no reveló el mayor secreto de todos. Número 10. Había pistas en el guardarropa de Malcolm. Una parte crítica en la realización de películas es la ropa, y la mayoría de las veces, la vestimenta raramente es accidental.
especialmente en historias misteriosas como El Sexto Sentido. Si prestas atención al guardarropa de Malcolm Crowe, encontrarás algo extraño. Viste esencialmente el mismo atuendo durante toda la película. Su conjunto completo, una camisa azul, un suéter granate y un abrigo marrón, es el mismo que llevaba la noche en que fue disparado. Esta no fue simplemente una elección perezosa de diseño de vestuario al azar. Fue una pista significativa, intencional e incluso simbólica plantada por el director para presagiar la muerte de Malcolm. El punto era que la muerte de Malcolm significaba que no podía cambiar de ropa y que estaba atrapado en ese momento para siempre. Sin embargo, este atuendo cambia sutilmente a lo largo de la película. A veces pierde el abrigo y otras veces no lleva el suéter. Estos pequeños cambios evitan que los espectadores lo noten, pero sirven como una metáfora visual de su estado fantasmal. Este truco de vestuario se alinea perfectamente con la forma en que los fantasmas suelen ser tratados en las películas. Existen en una especie de purgatorio, inconscientes de su condición, repitiendo rutinas, y sin saber que el mundo entero ha seguido adelante sin ellos. El hecho es que las pistas estaban escondidas a plena vista, y por eso es aún más brillante descubrirlas. La elección de vestuario jugó un papel masivo, tanto como distracción como revelación. Número 11. Bruce Willis aprendió a escribir con su mano derecha, para asegurar que no revelara el giro masivo de que Malcolm Crowe estaba muerto todo el tiempo. Bruce Willis fue a grandes e impresionantes extremos, como aprender a escribir con su mano derecha. En la vida real, Bruce Willis es zurdo, pero en la película, se le pidió que hiciera todo con la mano derecha. Podrías preguntarte por qué, y la razón es que un anillo de bodas en su mano izquierda hubiera sido una señal clara de que algo andaba mal. Si los espectadores hubieran notado incluso el detalle más minúsculo, como el hecho de que no llevaba anillo después de la escena crucial en que fue disparado, habría sido una revelación obvia de que su personaje ya no estaba vivo. Shyamalan y el resto del equipo estaban decididos a asegurar que incluso las inconsistencias más pequeñas, como la falta de un anillo de bodas, se mantuvieran bajo estricto secreto. Así que en lugar de escribir con la mano izquierda y arriesgar que la cámara capturara la ausencia de joyería, Willis practicó usar su mano derecha. Fue un detalle menor, pero también fue uno brillante que se basaba en la distracción sutil. Este es solo un ejemplo de hasta dónde los cineastas están dispuestos a llegar para asegurar que el gran giro no sea revelado antes de tiempo. La actuación de Bruce fue una parte primordial y necesaria para sellar el trato de la ilusión. Mantuvo un aura distante e introspectiva durante toda la película que se sentía como dolor, aunque en realidad era algo mucho más oscuro. La mayoría de los espectadores pasaron por alto este detalle la primera vez que la vieron, así que es interesante cómo ese nivel de sutileza hace que verla una segunda vez sea más satisfactorio. Número 12. La aparición eliminada de M. Night Shyamalan casi cambió el tono de toda la película. Si hay algo por lo que Shyamalan es conocido, es por sus apariciones en sus propias películas. En El Sexto Sentido, inicialmente tenía un papel mucho más grande y emocionalmente intenso que la audiencia nunca llegó a ver. Mientras que su aparición final en la versión lanzada es una breve aparición como el Dr. Hill, el pediatra que cuestiona las lesiones de Cole en el hospital, su escena original, que la mayoría de la audiencia no vio, era completamente diferente y muy perturbadora. En la versión eliminada, Shyamalan interpretaba el papel de un empleado de farmacia suicida. La escena era mucho más oscura y perturbadora, y mostraba a su personaje en un punto de quiebre emocional más profundo. Esta escena estaba destinada a mostrar cómo Cole era sensible a todo lo que lo rodeaba. Se suponía que destacara cómo Cole podía percibir el dolor de las personas, incluso si no eran fantasmas. Sin embargo, después de filmar, Shyamalan se dio cuenta de que la escena no era exactamente lo que la película necesitaba. Corría el riesgo de eclipsar el viaje de Cole, desviando el enfoque del mensaje emocional principal de la película. Además, en gran medida, estaba descontento con su actuación, así que tomó la difícil decisión de eliminarla por completo, y optó por una aparición más menor que no distraía de la historia. Aunque esta decisión no fue la más importante, aún mostró cómo el instinto de Shyamalan como cineasta prevaleció sobre su deseo de hacer una aparición. Sin embargo, se dio otra oportunidad y desde entonces ha aparecido ocasionalmente al estilo de Hitchcock en todas sus películas. Número 13. El guión casi costó el trabajo a un presidente de estudio.
Cuando M. Night Shyamalan terminó de escribir el guión de The Sixth Sense, no simplemente lo vendió al primer interesado. En su lugar, adjuntó algunas estipulaciones bastante importantes y le puso un precio de alto riesgo. No dejó que los estudios simplemente hojearan la historia. Estableció que si querían leerla, tenían que acordar de antemano una oferta mínima de $1 millón, y él tenía que estar adjunto como director. En ese momento, Shyamalan no era un cineasta particularmente conocido, pero creía tanto en la historia que estaba dispuesto a arriesgar su carrera por ella. Cuando el presidente de producción de los estudios Walt Disney, David Vogel, leyó el guión, quedó tan impresionado que compró los derechos del guión por $2.25 millones sin aprobación corporativa. Quería evitar una guerra de ofertas, pero terminó enfrentando la ira de Disney por su toma de decisiones sin autorización. Le pidieron que reestructurara su contrato y renunciara a parte de su poder presidencial. Cuando se negó a hacerlo, fue despedido en julio de 1999, solo semanas antes de que la película llegara a los cines. Irónicamente, The Sixth Sense se convirtió en un éxito masivo, recaudando más de $672 millones a nivel mundial. Antes de que esto sucediera, Disney tenía tan poca fe en la película que vendió los derechos de producción a Spyglass Entertainment mientras retenía los derechos de distribución y solo el 12.5% de los ingresos de taquilla de la película. Número 14. Donnie Wahlberg pasó por una transformación masiva. Aunque solo estuvo en la película durante aproximadamente 10 minutos, es un dato curioso que Donnie Wahlberg tuviera que pasar por una transformación considerable para interpretar a Vincent, el antiguo paciente torturado de Malcolm. La transformación fue masiva, y el hecho de que no estuviera en la película durante mucho tiempo la hace aún más importante. Donnie Wahlberg realmente se comprometió con su personaje, y para interpretar a Vincent de manera precisa, perdió 19,5 kilogramos en solo 5 semanas. Según Wahlberg, recordaba que Shyamalan le había dicho que esa escena tenía que dar inicio a la película, así que intentó no pensar demasiado en la carga y la responsabilidad. En su lugar, simplemente trató de honrar el guión y mantenerse en sintonía con lo que necesitaba para jugar el papel. En sus propias palabras dijo: "Pensé que si estaba en esa habitación parado frente a Bruce Willis y Olivia Williams y no hubiera sufrido y pasado por algunas situaciones teatrales antes de hacer esta escena, ¿cómo voy a desnudarme? Sin mencionar que desnudar mi alma. Así que ese fue el camino que tomé". Su explicación demostró que tenía que seguir una ruta metódica para prepararse para la producción. Se mudó a Nueva York y se hospedó en el apartamento de un amigo sin dinero ni tarjetas de crédito. Ayunaba durante un par de días a la vez, comiendo solo verduras y masticando chicle todo el día antes de caminar por las calles. Cuando llegó a Filadelfia, pasó la noche durmiendo en el parque y pasó por un proceso realmente loco. Número 15. Veo gente muerta. Casi no llega al corte final. ¿Puedes imaginar la película sin su línea icónica? Bueno, estuvo a punto de ser eliminada por completo. Antes del estreno de la película, pasó por el proceso típico. Las encuestas de marketing etiquetaron la línea como potencialmente cursi, y los ejecutivos del estudio estaban decididos a eliminarla. Sin embargo, Shyamalan no iba a permitirlo, así que luchó con fuerza para asegurar que no fuera cortada. Argumentó que la línea tenía una entrega tranquila y subestimada, y eso era lo que la hacía tan inquietante. Para cambiar la opinión de quienes querían eliminar la línea, reprodujo audio real de niños describiendo pesadillas en un tono monótono, plano y escalofriante. La sala guardó silencio mientras reproducía el clip, y eventualmente la línea fue salvada. Pasó a convertirse en una de las frases más citadas en la historia del cine, y demostró que una frase simple, susurrada, tenía el poder de entregar un impacto más fuerte que cualquier diálogo verborrágico. El hecho de que la línea icónica estuviera a punto de ser reemplazada por una versión más extensa es inquietante, por decirlo menos. La versión final, con la línea intacta tal como se ve en la película, se enfocaba en el impacto emocional de la confesión de Cole y también se enfocaba en la conexión entre Cole y Malcolm Crowe. Sin la línea, The Sixth Sense no hubiera tenido el mismo impacto y se convirtió en una de las líneas más memorables en la historia del cine. Número 16. Bruce Willis fue mantenido completamente en la oscuridad. Para preservar todos los giros sorprendentes de la película, el estudio hizo grandes esfuerzos para mantener las cosas en secreto, incluso con la estrella de la película, Bruce Willis.
Bruce recibió un guión al que le faltaban las últimas 10 páginas solo para asegurar que no supiera qué le deparaba el final. El final real era un archivo digital protegido con contraseña llamado La Bóveda, y solo era accesible para unas pocas personas. El director y productores de la película llevaban un barco muy apretado, tomando todas las medidas necesarias para mantener el final en secreto. Incluso a los miembros del equipo se les prohibía discutir puntos clave de la trama como anillos de bodas o monitores de hospital cerca de Willis durante las sesiones de grabación de diálogos automatizados. Willis incluso grabó líneas de marcador de posición para engañar a los ingenieros de sonido. Su shock genuino en el primer pase de la película era exactamente la reacción que Shyamalan quería. Dejaron a Bruce Willis en la oscuridad cuando se trataba de los giros principales de The Sixth Sense, algo que continuó hasta después del final del proceso de filmación. Willis ha declarado que la revelación de la muerte de su personaje en la película fue una sorpresa para él. Aunque conocía los secretos del guión, incluso con el giro, Willis se mantuvo completamente comprometido con el papel, incluso entrenándose a sí mismo para usar su mano no dominante para encarnar aún más el estado de su personaje. En general, porque el guión fue estructurado para revelar el giro de una vez, fue un desafío filmar escenas sin revelar demasiado. Número 17. El rojo es un lenguaje oculto. El director de The Sixth Sense, Shyamalan, y el cinematógrafo Tak Fujimoto crearon un código visual secreto utilizando el color rojo. No es un lenguaje literal, sino más bien un lenguaje simbólico, donde objetos rojos o ropa roja en una escena sugieren una conexión con lo sobrenatural o momentos de intenso conflicto emocional. Los objetos rojos eran un indicador sutil de cuando el mundo paranormal estaba invadiendo el mundo de los vivos. Había objetos rojos como una pomo de puerta carmesí, una solitaria pelota roja, o la estatua de cera de Santo de Cole. Todo lo cual no eran simples accesorios. Son código Morse cinematográfico que te prepara para el drama incluso antes de que conscientemente registres la amenaza. Este no fue un lenguaje fácil de crear. El equipo realizó 15 pruebas de tinte para encontrar el tonalidad perfecta de rojo. También tenían que asegurar que destacaría contra la paleta deliberadamente subexpuesta de azul frío de la película. Este fue un uso brillante del color rojo por parte del director. Quería que indicara la presencia de fantasmas o momentos donde los mundos de los vivos y los muertos se intersectan, y eso fue exactamente lo que hizo. Esta técnica subestimada entrenó el subconsciente de la audiencia y demostró que un solo color puede entregar escalofríos inquietantes más rápido y efectivamente que cualquier táctica barata de susto repentino. Shyamalan hizo un uso perfecto del rojo para destacar momentos específicos y mejorar la atmósfera de la película, así como la narrativa. Número 18. Michael Cera audicionó para interpretar a Cole. Es extraño imaginar un mundo donde Haley Joel Osment no interpretara a Cole en The Sixth Sense, pero pudo haber sucedido fácilmente si Osment no hubiera dado una audición increíble. Resulta que un actor conocido y famoso audicionó para ese mismo papel en su día. El actor fue Michael Cera, conocido por proyectos como Arrested Development. Michael Cera reveló que había audicionado para el papel de Cole cuando tenía 10 años de edad. Confesó que no comprendía el concepto central de la película en ese momento, así que durante su audición jugó la escena de manera desenfadada en lugar de la manera emocionalmente intensa que requería. Recordó una escena donde Cole está llorando y desliza una moneda al personaje de Bruce Willis, pero la jugó de manera desenfadada, no emocionalmente. Afirmó que no tenía ni idea de que la película trataba sobre ver gente muerta, y que esto no fue mencionado en el desglose de la audición. Después de ver la película, reflexionó sobre la escena que leyó durante su audición. La escena donde Bruce Willis dice, «Ya no puedo ser tu médico», y Haley Joel Osment comienza a llorar y desliza la moneda hacia él. Según Sierra, esa era una escena muy emocional, y no la hice de esa manera. Declaró en una entrevista de 2009 con Esquire. La hice de manera desenfadada. Dije que la magia es real, con mucho optimismo. Número 19. Bruce Willis protagonizó El Sexto Sentido como parte de un acuerdo con Disney. Unos años antes de que se lanzara El Sexto Sentido, Bruce Willis estaba programado para protagonizar otra película de Disney llamada La Peleadora de Broadway,
Sin embargo, hubo algunos eventos desafortunados que llevaron a la creación de esta película. Crear esta película de Disney fue un proceso desafiante. Bruce Willis no solo estaba protagonizando esta película, sino que también la estaba produciendo. Esto significaba que tenía derecho a tomar decisiones durante el proceso de realización de la película. Así que tomó decisiones como despedir a la mayoría del equipo, incluido el director, menos de 3 semanas después de que comenzó la producción. Esto no fue bien recibido por los altos mandos. De hecho, el caos de todo esto obligó a Disney a abandonar la película por completo, y perdieron la friolera de 17.5 millones de dólares. Por supuesto, Bruce Willis no iba a ser dejado libre después de tal pérdida escandalosa. Así que, para compensar, Willis firmó un contrato de 3 películas con el estudio en el cual una porción de su salario regresaría para cubrir las pérdidas de Disney en la peleadora de Broadway. Bruce esencialmente tenía 3 películas en las que necesitaba protagonizar como parte del acuerdo. La primera película fue Armagedón, la segunda película fue El Sexto Sentido, y la tercera fue El Niño. A través del Sexto Sentido ganó 10 millones de dólares, y para cuando había cobrado en las 3 películas, también había ganado más éxito como actor. Número 20. Haley Joel Osment tuvo una audición legendaria. A una edad tan temprana, Haley Joel Osment ya era una potencia, y eso se reflejaba en su desempeño en la película. Cuando audicionó, tenía solo 10 años de edad, y aún así sabía que tenía lo que se necesitaba para conseguir el papel. Cuando Haley Joel Osment entró para su audición, entró como si fuera el dueño del lugar. Llevaba una corbata cuidadosamente anudada que emanaba un aura de confianza. Después de pedir 30 segundos de silencio, se metió en el personaje mientras se giraba desde la pared con las mejillas manchadas de lágrimas y entregó su monólogo con un auténtico, crudo y temor infantil que dejó a todos en la sala sin habla. Todos estaban congelados en el tiempo después de su actuación, y la directora de casting Ike Kaufman desarrolló un cariño especial por él y una necesidad de protegerlo. Al mismo tiempo, Shyamalan intentó muy duro contener sus lágrimas. Después de que terminó la audición, la búsqueda oficial del personaje para el cual Osment audicionó, Cole, fue cancelada. No había ningún otro niño que pudiera entregar la línea de manera tan provocadora como lo hizo Osment. Tenía un cierto nivel de autenticidad que no dependería de ningún efecto especial. También entregó la vulnerabilidad y la fortaleza que el personaje Cole necesitaba. El nivel de sinceridad y precisión emocional de Osment creó la base para toda su actuación, y Shyamalan quedó tan impresionado que más tarde enmarcó la corbata en una caja de sombra en su oficina como un momento preciado. Estos curiosos hechos demuestran lo brillante que fue la película. Desde las decisiones de reparto hasta las experiencias paranormales reales, cada aspecto del film da una nueva razón para obsesionarse con él. ¿Cuál de estos datos te pareció más sorprendente? Comparte tu opinión en los comentarios y si disfrutaste con estas rarezas, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte al canal.